primer y segundo grado de secundaria. Hola, hola, ¿cómo están, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria? Este es su programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Wow! ¿Y todo esto? ¿Estamos celebrando algo? ¿Acaso es mi cumpleaños? Pues los miembros de la Liga del Hierro, quienes velamos por la prevención de la anemia, queremos hacer una nueva edición de nuestra feria gastronómica Tocinura. Esta vez, la preparación de platos para nuestra feria será con recetas saludables, altas en hierro. Porque no dejaremos que la anemia afecte a ninguna o ningún estudiante de nuestro país. Para ello, el Ministerio de Salud nos presenta 7 alternativas de loncheras con productos de origen animal, ricos en hierro y refrescos naturales y frutas que se pueden preparar en casa para prevenir o combatir la anemia. Las loncheras antianemia incluyen alimentos como la sangrecita, bofe, vaso, hígado de pollo, entre otros. Además, refrescos naturales y frutas que contienen vitamina C, como la naranja, mandarina y granadilla. Aquí Alejandro reporta con los consejos de algunas madres para preparar loncheras saludables con alto contenido en hierro. Hola, ¿qué tal? Soy Danitza Maraví. En los alimentos con hierro encontramos el bofe, el vaso de res, el hígado de res y el hígado de pollo, la sangrecita también de res y de pollo. Ahora que se viene el verano, ¿a qué niño no le gustaría un postre helado? Para eso tenemos el mousse de sangrecita. En la preparación necesitamos cocinar la sangrecita y licuar. Preparar el flan en una olla y agregar la sangrecita licuada con la canela en rajas y la cáscara de naranja. Dejar hasta que dé un hervor. Servir en vasitos y dejar enfriar. Luego lo colocamos en la refrigeradora en la parte media. Que lo disfruten. Hola chicos y chicas, para que nuestros niños puedan aprovechar estos alimentos y evitar la anemia, te diré una receta fácil de preparar. A base de hígado de pollo. Una vez que se hagan las albóndigas aplastaditas, se procede a freír o se puede hacer asada a la plancha. Ya es a gusto de nuestros niños. Hola, ¿qué tal? Les saluda Marita Gosme. Con la sangrecita podríamos preparar hamburguesas, nuggets, torrejitas o choclito con sangrecita. Les voy a compartir cómo preparar nuggets de sangrecita. Apunten por favor. La preparación es en un tazón. Vamos a agregar lo que es la sangrecita cocida con el pan remojado. Lo vamos a remover, vertir bien. Vamos a agregar una pizca de sal. Y con las manos bien limpias vamos a darle la forma de los nuggets. También vamos a agregar el huevo y luego el pan rallado. Y así vamos a ponerle a freír en el aceite bien caliente. Verás cómo será agradable para tu niño y así combatimos con la anemia. Muchas gracias por compartir su experiencia y consejos con nosotros. Volvemos con ustedes, Arquímedes, Jan, Tocino y Rodrigo. ¿Qué les parece si llamamos a la profesora Aira para que nos acompañe a procesar la información sobre la preferencia de nuestras loncheras? Hola chicas y chicos, escuché que van a realizar una pequeña investigación estadística sobre la preferencia de las loncheras nutritivas para combatir la anemia. Para ello es importante recordar algunos conceptos sobre la investigación estadística. Veamos, ¿qué son y para qué sirven las tablas de frecuencia? Las tablas de frecuencia o tablas de distribución de frecuencias son tablas de trabajo estadístico que sirven o nos ayudan a la distribución de un conjunto de elementos clasificados o agrupados en las diversas categorías de las variables. ¿Qué son y cómo nos ayudan los gráficos estadísticos? Los gráficos estadísticos son las representaciones de un conjunto de datos, los cuales, si están bien elaborados, permiten que la interpretación sea más sencilla y precisa. Chicas y chicos, sigamos recordando, ¿qué es la media?
La media, también conocida como media aritmética o promedio aritmético, es uno de los promedios más utilizados. Se obtiene sumando todos los datos. Luego se divide la suma o total entre la cantidad de datos. Bien, comencemos. ¿Cuáles son las opciones de alimentos de una lonchera antianemia? Las loncheras antianemia son torrejita de sangrecita y verduras, choclo desgranado con sangrecita rebozada, pastel de verduras con bofe, queque de sangrecita, nuggets de sangrecita, paté de hígado de pollo, hamburguesa de sangrecita. Ahora podemos realizar una encuesta con preguntas sobre la preferencia de alimentos en loncheras antianemia, para luego analizarla. Es importante realizar nuestra tabla de frecuencia y nuestro gráfico estadístico. Con ayuda de la magia de la televisión, ya tenemos los resultados de nuestra encuesta, realizada a algunas de nuestras amigas y amigos. Hemos organizado la información resultante de la siguiente manera. 5 personas prefirieron la torrejita de sangrecita y verduras. 8 personas prefirieron el choclo desgranado con sangrecita rebozada. 4 personas eligieron el pastel de verduras con bofe. 2 personas el queque de sangrecita. 6 personas los nuggets de sangrecita. 10 personas el paté de hígado de pollo. 5 personas eligieron la hamburguesa de sangrecita. Con la información proporcionada, elaboramos un gráfico de barras. Veamos nuestro gráfico. ¿Cuántas niñas y niños fueron entrevistados? Podemos observar que hay 5 más 8 más 4 más 2 más 6 más 10 más 5 preferencias. En otras palabras, fueron encuestados 40 niños y niñas. ¿Qué tipo de variable se utiliza? La variable cualitativa nominal. Muy bien, Tocino. ¿Por qué consideras que es ese tipo de variable? Es cualitativa nominal porque representa cualidades no numéricas y no admite un criterio de orden. Muy bien. Ahora, ordenemos los datos en un cuadro de doble entrada y colocamos la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. ¿Cómo calculamos la frecuencia absoluta acumulada? Por cada frecuencia absoluta le otorgamos una variable a frecuencia absoluta acumulada. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. La frecuencia absoluta acumulada es la suma ordenada de cada una de las frecuencias absolutas. Entonces, el cuadro quedaría de la siguiente manera. Vemos que el valor de la suma de la frecuencia absoluta y la última variable de la frecuencia absoluta acumulada es la misma. Ahora es importante determinar la frecuencia relativa, dado que nos permitirá tener la proporción de la frecuencia absoluta. ¿Cómo lograremos eso? La frecuencia relativa es el cociente de la frecuencia absoluta de un dato entre el total de datos o número de observaciones. La frecuencia relativa representada por la variable h sub i es igual a la frecuencia absoluta f sub i entre el número de observaciones n. Con la información de la frecuencia relativa, tenemos las proporciones de los datos estudiados. A comparación de la frecuencia absoluta, esta nos permite realizar diversas comparaciones empleando, por ejemplo, los porcentajes. Entonces, el cuadro quedaría de la siguiente manera. La frecuencia relativa h sub 1 para la torrejita de sangrecita y verduras es de 0,25. Para el choclo desgranado con sangrecita rebozada es de 0,2. Para el pastel de verduras con bofe es de 0,1. Para el queque de sangrecita, la frecuencia relativa es de 0,05. Para los nuggets de sangrecita es 0,15. Para el paté de hígado de pollo es 0,25. Y para la hamburguesa de sangrecita es de 0,125. Finalmente, determinamos la frecuencia relativa acumulada.
Pero antes tenemos que ir a una breve pausa. No se vayan porque ya regresamos. Y estamos de vuelta, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria. Hoy estamos recordando cómo realizar una investigación estadística para elaborar tablas de frecuencia, gráficos estadísticos y obtener las medidas de tendencia central. Nos toca calcular la frecuencia relativa acumulada, la cual es la suma ordenada de cada una de las frecuencias relativas. A cada frecuencia relativa acumulada le otorgamos una variable. H sub 1 en mayúscula es igual a H sub 1 minúscula. H sub 2 en mayúscula es igual a H sub 1 más H sub 2 minúscula. H sub 3 mayúscula es igual a la suma de H sub 1 más H sub 2 más H sub 3 minúscula. Y así sucesivamente para H sub 4, H sub 5, H sub 6 y H sub 7. Entonces vamos sumando cada frecuencia relativa acumulada con el valor de la frecuencia relativa que la antecede. Entonces, la frecuencia relativa acumulada H sub 1 mayúscula para la torrejita de sangrecita y verduras es de 0,125. Para el choclo desgranado con sangrecita rebozada es de 0,325. Para el pastel de verduras con bofe es de 0,425. Para el queque de sangrecita, la frecuencia relativa es de 0,475. Para los nuggets de sangrecita es 0,625. Para el paté de hígado de pollo es 0,875. Y para la hamburguesa de sangrecita es de 1. La suma total de las frecuencias relativas es siempre la unidad, y esta coincide con la frecuencia relativa final. Con estos resultados, ahora determinemos la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual se calcula multiplicando a la frecuencia relativa por el 100%. Entonces, multiplicamos 0,125 por 100%, lo cual nos da 12,5%. 0,20 por 100%, que nos da 20%. 0,10 por 100%, lo cual nos da 10%. 0,05 por 100%, que nos da 5%. 0,15 por 100%, de lo cual obtenemos 15%. 0,25 por 100%, que nos da 25%. 0,125 por 100%, lo cual nos da 12,5%. La suma de todas las frecuencias relativas porcentuales deberá de ser igual a 100%. ¡Excelente! Ahora, basándonos en los datos adquiridos, elaboremos un gráfico circular y respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué porcentaje de los encuestados prefieren paté de hígado de pollo? ¿Cuál es la lonchera antianémica que tiene menor porcentaje? ¿Cuáles son las loncheras antianémicas que tienen igual porcentaje? Recordemos que los gráficos circulares en estadística permiten visualizar o expresar los datos en porcentajes donde un círculo es dividido en sectores. Y cada sector representa un porcentaje de cada uno de los datos respecto al total de datos. Esto resulta muy útil particularmente para mostrar de manera visual comparaciones entre datos. Para desarrollar la gráfica circular, ¿qué creen que debemos hacer? Pues dibujamos un círculo. Tenemos que calcular el ángulo de cada sector que representará mis variables. Para graficar el área correspondiente de cada categoría, calcularemos el ángulo central de cada sector circular. Para calcular los ángulos centrales podemos utilizar cualquiera de las siguientes relaciones.
El ángulo central alfa será igual a 360 dividido entre n, que representa el total de datos, multiplicado por la frecuencia absoluta O. El ángulo central alfa será igual a 360 grados multiplicado por la frecuencia relativa O. El ángulo central alfa será igual a 360 grados entre 100% por la frecuencia porcentual. Entonces, para la variable torrejita de sangrecita y verduras, tenemos que el ángulo alfa sub 1 es igual a 360 grados entre 40 por 5, lo cual es 45 grados. Para la variable choclo desgranado con sangrecita rebozada, tenemos que el ángulo alfa sub 2 es igual a 360 grados entre 40 multiplicado por 8, lo cual da 72 grados. Para la variable pastel de verduras con bofe, tenemos que el ángulo alfa sub 3 es igual a 360 grados entre 40 multiplicado por 4, que da 36 grados. Para la variable queque de sangrecita, tenemos que el ángulo alfa sub 4 es igual a 360 grados entre 40 multiplicado por 2, lo cual da 18 grados. Para la variable nuggets de sangrecita, tenemos que el ángulo alfa sub 5 es igual a 360 grados entre 40 multiplicado por 6, lo cual da 54 grados. Para la variable paté de hígado de pollo, el ángulo alfa sub 6 es igual a 360 entre 40 multiplicado por 10, lo cual nos da 90 grados. Para la variable hamburguesa de sangrecita, el ángulo alfa sub 7 es igual a 360 grados entre 40 multiplicado por 5, lo cual da 45 grados. Recordemos que para comprobar que nuestro cálculo ha sido correcto, la suma de todos los ángulos obtenidos debe ser igual a 360 grados. 45 grados, más 72 grados, más 36 grados, más 18 grados, más 54 grados, más 90 grados, más 45 grados, es igual a 360 grados. Entonces, el área de las variables quedará determinada de la siguiente manera en gráfico circular. Veamos. Las y los invito a responder las siguientes preguntas respecto a este gráfico circular. ¿Qué porcentaje de los encuestados prefieren paté de hígado de pollo? ¿Cuál es la lonchera antianémica que tiene menor porcentaje? ¿Cuáles son las loncheras antianémicas que tienen igual porcentaje? Tienen las respuestas nuestras amigas y amigos. Hola profesora Rodrigo y Tocino. El porcentaje de encuestados que prefiere el paté de hígado de pollo es el 25%. Hola a todas y todos. La lonchera antianémica con menor porcentaje de preferencia es el queque de sangrecita, con tan solo un porcentaje del 5%. Buenos días profesora y amigos. Las loncheras antianémicas con igual porcentaje de preferencia son la torrejita de sangrecita con verduras y la hamburguesa de sangrecita. Ambas tienen un 12,5%. ¡Excelente! No podemos calcular la media dado que son datos cualitativos. Es por ello que ahora determinaremos la moda. Es el dato que se presenta con mayor frecuencia, es decir, es el dato que se repite el mayor número de veces. Observemos el cuadro. ¿Cuál sería el dato que se presenta con más frecuencia? Se puede observar que la lonchera antianemia que tiene más preferencia es el paté de hígado de pollo. Por lo tanto, la moda es el paté de hígado de pollo. Bien, hemos resuelto nuestra primera situación. ¿Qué les parece si vamos con otra? ¡Genial! Sí, estoy listo para otro reto matemático. Dados los resultados acerca de la preferencia de las loncheras antianemia, ahora vamos a investigar qué cantidad de paté de hígado de pollo consumen los 10 niños y niñas encuestados.
Por ejemplo, el consumo de las cantidades en gramos serían 200, 400, 200, 250, 300, 400, 250, 300, 300, 400. Determinemos cuál es el valor más representativo para este conjunto de datos. Creo que en este caso tenemos que calcular cada una de las medidas de tendencia central para poder saber cuál es el valor más representativo del conjunto de datos. La media, también conocida como media aritmética o promedio aritmético, es uno de los promedios más utilizados. Se obtiene sumando todos los datos. Luego se divide la suma o total entre la cantidad de datos. Entonces, sumamos 200 más 400 más 200 más 250 más 300 más 400 más 250 más 300 más 300 más 400 y lo dividimos entre 10. Así tenemos 3000 entre 10, lo cual nos da 300. La media sería 300 gramos. El dato proporcionado por la media nos indica que en promedio el consumo de paté de hígado de pollo de los 10 niños y niñas es 300 gramos. Ahora calculemos la mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos. Para determinarla, se debe seguir el siguiente procedimiento. Primero, ordenamos los datos de forma creciente. Entonces tenemos 200, 200, 250, 250, 300, 300, 300, 400, 400, 400. Luego, si el número de datos es impar, la mediana es el dato central. Caso contrario, si el número de datos es par, la mediana es el promedio aritmético de los datos centrales. En este caso, podemos observar que la cantidad de datos es 10, por lo tanto, par. Entonces, la mediana estará representada por el promedio aritmético de los datos centrales. Ambos son 300, entonces su suma y división dan 300. Entonces, la mediana del conjunto de datos es 300, lo cual también nos quiere decir que existe una misma cantidad de datos tanto de un lado como el otro respecto a la mediana 300. En otras palabras, existen 4 datos antes de la mediana y 4 datos después de la mediana del conjunto de datos. Ahora solo nos falta la moda, es decir, el dato que se repite el mayor número de veces. De los datos 200, 200, 250, 250, 300, 300, 300, 400, 400, 400. El dato 200 se repite 2 veces. El dato 250 se repite 2 veces. El dato 300 se repite 3 veces. El dato 400 se repite 3 veces. Como existen 2 datos 300 y 400 que tienen la mayor frecuencia o se repiten más, podemos afirmar que el conjunto de datos es bimodal, es decir, hay 2 modas. Entonces, ¿cuál es el valor más representativo para este conjunto de datos? Según los datos, tanto la media como la mediana coinciden en resultado, el cual es 300. El conjunto de datos no tiene moda única, por lo cual no es un buen representante de los datos. Ya que la media y la mediana coinciden entre sí, 300 y 300 respectivamente, elegiremos el valor de 300 como valor más representativo del conjunto de datos. ¡Excelente, chicas y chicos! Gracias, profesora Aira, por todo lo compartido con nosotros hoy. No se olviden que si tienen alguna duda, pueden hacerla llegar a su docente. ¿Recuerdan nuestra incógnita? ¿Qué acciones podemos promover para prevenir la anemia en nuestra familia o comunidad?
Ya sabemos que la anemia es una condición que afecta gravemente la salud, pues se puede convertir en un obstáculo para el aprendizaje, la memoria, el desarrollo de la capacidad intelectual y la conducta de las niñas y los niños. Por ello, es clave prevenirla desde temprana edad. En ese sentido, la investigación estadística nos puede ayudar a obtener datos que nos ayuden a diagnosticar y, por ende, llevar a cabo acciones para el trabajo de prevención de esta enfermedad. Ya nos vemos, chicas y chicos. ¡Chao, chao!